Catástrofes naturales, aire contaminado, aumento de las alergias, restricciones en la circulación, escasez de agua y alimentos, movimientos migratorios masivos, vertidos que dejan mares y ríos sin vida. Estos y muchos más casos son cotidianos en las noticias que cada día recibimos. Algunas resultan lejanas, otras las vivimos en primera persona, pero todas pertenecen al mismo mundo en el que vivimos. Y podríamos decir que nos hemos acostumbrado a ellas, como otra moda que pasará y será olvidada, sin consecuencias. We're at a critical point in history at the moment because the current economic system has pushed us to the limit of the Earth's resources. We can no longer keep extracting energy. We cannot keep extracting resources from the Earth and expect it to continue to provide life for us and for all other living beings. So why is it important to change the economic system to combat climate, the whole climate that we're witnessing? One is a sense of urgency. We've seen in cities like Cape Town, they've run out of water. We've seen in bigger cities the issue that people are facing. Now the urgency is becoming like today, tomorrow, next year. So there's this heightened sense of urgency that pushes us towards a new economic system or thinking about this does not work. What is the alternative that can work? Si queremos combatir el cambio climático, cambiando el modelo económico, básicamente es porque el modelo actual en el que vivimos lo que hace es destruir el planeta, ¿no? Este modelo es muy extractivista y no considera los límites ecológicos del sistema en el que vivimos, que es un planeta Tierra en el que todos compartimos, y realmente el modelo económico que no ponga en valor todas las externalidades negativas que genera el consumo, la producción, la movilidad, pues estamos realmente, básicamente, matándonos a nosotros mismos. Necesitamos un modelo económico que no piense exclusivamente en el dinero, sino que piense en las personas y en el planeta. Y de ahí viene la más importante del cambio. And what I think is interesting is not so much pointing fingers at saying this is not right, you're not doing things right, but rather giving the alternative to people. There's a better way, there's a more exciting way, there's a great way. You can become heroes of change, you can be part of a majority of people that slowly move in a different direction. So why don't you follow? And you're missing out on an opportunity to lead the kind of change that we actually need. So it's not something of an option or a maybe, it's just really the approach that we decide to make sure that we go in this new direction. Tenemos clarísimo que solo transformando la economía podremos transformar las ciudades. Si queremos vivir en ciudades más saludables, más amigables, mejor conectadas, en las que podamos vivir nuestras vidas de forma plena y también las futuras generaciones, tenemos que cambiar la economía. ¿Cómo podemos cambiar esa economía? De una forma muy clara, invitando a que todas las personas y organizaciones que trabajan en los nuevos modelos económicos, la economía circular, la colaborativa, la verde, la del bien común, las finanzas éticas, colaboren para en el nivel local transformar la economía y afrontar retos como el cambio climático. El estudio se enfoca en 8 sectores, los cuales han sido elegidos bien por su importancia en la economía o bien por su importancia en las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos sectores son la energía, la industria, la movilidad, el urbanismo, la construcción, las finanzas, el turismo y el consumo. Nosotros nos hemos hecho una pregunta. ¿Están las ciudades desarrollando modelos respetuosos con las personas y con el planeta? Por lo general no está siendo así y son necesarias ideas nuevas, planteamientos nuevos e incluso repensarse y cuestionarse lo que hemos estado haciendo hasta la fecha. Necesitamos las propuestas de las nuevas economías para ese cambio. Necesitamos que las empresas, lo público y las personas colaboremos en esa transformación, porque las personas somos la energía que cambiará nuestras ciudades y el mundo. Frente a un modelo energético lineal, basado en la extracción en combustibles fósiles, caracterizado por el derroche y la ineficiencia, y en manos de un oligopolio que controla los precios, en los últimos años han aparecido iniciativas que pueden suponer una transformación positiva a todos los niveles. La obtención de energía a través de procesos limpios y renovables ya es una realidad que solo puede ser truncada por políticas proteccionistas.
Actualmente están surgiendo empresas y cooperativas que abogan por la soberanía energética y la generación distribuida. Estas iniciativas empoderan a la ciudadanía y las personas pasan a ser productores, distribuidores y consumidores conscientes. Con este modelo, cada ciudadano es capaz de generar y consumir su propia energía y, además, puede compartirla con sus vecinos. Un sistema que contribuye a evitar el gran derroche energético actual, que es provocado por su propia distribución a gran escala. En materia de energía, lógicamente tenemos que apostar por las energías renovables y por la eficiencia energética. La mejor energía es la que no se consume. En estos momentos tenemos demasiada dependencia de los combustibles fósiles y eso nos hace vulnerables por un lado, pero por otro lado está aumentando notablemente todos los efectos que tiene tanto el propio consumo de la energía como el transporte en el cambio climático. Si nos centramos en unos sectores específicos, por ejemplo en energía e industria, si comparamos la situación actual con la situación que promueven las nuevas economías, en la situación actual nos encontramos que ambos sectores de la energía y la industria son muy conectadas entre sí y lo que han tenido hasta ahora es una estructura muy vertical y muy centralizada, es decir, ha habido un control muy fuerte de este tipo de sectores porque era necesario tener una escala suficientemente grande para poder minimizar los costes. Hoy en día, y con la introducción de nuevas tecnologías y de nuevos paradigmas económicos, podemos llegar a un nivel de generación de energía y producción industrial distribuida y horizontal. Esto significa que ya no tenemos que fabricar en países lejanos, tratando de minimizar los costes, escaparnos de los que son ciertas normativas laborales y ambientales, sino que tenemos la oportunidad de ser competitivos fabricando directamente y generando energía directamente en los lugares. La economía circular, en la medida en la que busca el ahorro en los materiales y en los recursos, en el aprovechamiento en todo el ciclo de vida, ahorra lógicamente en emisiones de gases de efecto invernadero, tanto en la extracción de nuevos materiales como en el transporte, como en la transformación de los mismos. Me gustaría destacar sobre todo el esfuerzo que se está haciendo en temas de ecodiseño. El ecodiseño es muy importante en la medida en la que el diseño condiciona el 80% de los impactos que a lo largo de la vida tienen los productos y servicios. Tenemos experiencias exitosas, por ejemplo en el Basque Ecodesign Center, tenemos consultoras muy interesantes trabajando para la industria en temas de ecodiseño. Pero también me gustaría hablar de ejemplos quizás más clásicos como todo lo que tiene que ver con reciclaje. El reciclaje es muy importante, por ejemplo estamos hablando de Ecorec, una empresa que utiliza botellas de PET para hacer diferentes productos, incluso textiles para marcas importantes. Estoy pensando, por ejemplo, en Cicla, una empresa que está haciendo todos los separadores de los carriles bici a partir también de diferentes tipos de residuos. Eco3R, una empresa que utiliza aceite vegetal usado, lo recoge, el de las casas para hacer biodiesel, pero no nos quedemos solamente con los ejemplos de lo que ahora estamos haciendo, sino en las oportunidades que se están generando para las industrias. Las ciudades se convierten de importadoras de recursos y de energía y de productos de consumo en generadoras también. El reciclaje, por ejemplo, de los recursos hace que no tengamos que extraer más. Entonces, el paradigma de las nuevas economías nos permite acotar mucho más la cadena de valor y hacer que sea mucho más compatible con lo que son los límites del planeta. Tenemos que intentar que la movilidad sirva para suplir ciertas necesidades básicas para conseguir lo que necesitamos. Entonces, de esta manera podríamos, de alguna manera, repensar las ciudades y la forma de trabajar para, por un lado, reducir los desplazamientos innecesarios y, por otro lado, crear un modelo económico mucho más humano, a un paso mucho más lento, mucho más conciliador, que realmente nos permita vivir nuestra vida y ganar calidad de vida. There is a key difference between what the new economic models are suggesting and the current economic models suggest in terms of how we think about movement and transport. And if I were to simplify it to one word, it would be ownership. At the moment, we are encouraged to own the means of transport. So we own a car, we own a vehicle, and that is the end goal. And then we use it to move around. However, if we change the way we view movement and transport,
in that the end goal is to be able to move, then we open our minds to different ways of moving around. And that can involve everything from sharing of cars, usage, to other forms of transport. We could reduce by a factor of tenfold the numbers of cars in our cities. So there's some really great examples in certain Northern European cities, Copenhagen, various cities within the Netherlands, which have demonstrated that moving from a car-based economy to a cycling as the key mode of transport is possible. There has not only been an encouragement and trying to find ways to make cycling easier, but also to make driving cars more difficult. It needs to be the simplest. As humans, we tend to go for the simplest solution. So we cannot just assume that people will use a bicycle. We need to make it the most attractive way to move around. Desde la arquitectura tenemos que empezar a entender que hay que descarbonizar el mundo de la construcción, tenemos que quitarle emisiones de CO2 y tenemos que enfocar una arquitectura para la mitigación del cambio climático. La arquitectura es el causante del 40% de las emisiones de CO2 a nivel global, entonces tiene una importancia muy grande en dos aspectos. Uno, la energía que gastan los edificios y el otro es la energía que gastan en construirse los edificios, lo que se llama energía embebida en el proceso de construcción. Y estos dos factores generan una cantidad de emisiones de CO2 muy alta con respecto a otros sectores. La tendencia es hacer edificios que se llaman pasivos, arquitectura pasiva, que gaste lo mínimo posible, o sea, diseñar de alguna manera para que el coste energético en el uso del edificio sea el menor. Y empezamos a introducir normativas como edificios de energía casi nula o estándares como el estándar alemán, el Passive House, donde ya nos dan una serie de prescripciones para poder diseñar un edificio que al final los kilovatios hora metro cuadrado sean lo mínimo posible. Entonces ese es el primer objetivo, ya que la arquitectura donde más contamina es en el uso, en los 50 años que se puede estimar la vida útil de un edificio, pues tiene muchas emisiones. Si las minimizamos y luego contratamos energías renovables, pues podemos evitar el CO2 en el uso del edificio. El siguiente reto sería que el proceso de construcción de los edificios también lo minimicemos, gastemos poco CO2, algo hay que gastar. Si construimos con madera va a tener menos emisiones de CO2 que si construimos con hormigón o con hierro, y que compensemos esas emisiones de CO2 en el proceso de construcción. Con eso, si calculamos, compensamos, minimizamos y luego en el uso no emitimos CO2, podríamos conseguir hacer edificios de CO2 nulo, que llamamos, es decir, edificios que no tengan impacto de CO2. Sería una arquitectura para la mitigación del cambio climático, sería una arquitectura para descarbonizar la construcción. La transformación de las ciudades para adaptarse principalmente al cambio climático necesita que llegue el campo al centro de la ciudad a través de corredores verdes. Hemos oído hablar de los anillos, que de alguna manera lo que hacen es acercar a todas las esquinas, a todo el contorno urbano, pero tiene que haber corredores radiales que lleguen al centro, que permitan a la población salir y disfrutar del paisaje abierto de una manera más cómoda, incluso sin utilizar el utilitario, el vehículo individual. Además, hay una cuestión que tiene que ver con la vulnerabilidad de las personas y responder adecuadamente a cuestiones como las olas de calor, eventos atmosféricos extremos que sabemos que se van a seguir dando, como las precipitaciones extremas, generando cauces naturales, mecanismos de almacenamiento de aguas pluviales y un largo etcétera de soluciones que ya existen, no hay que inventarlas y ya hay buenas prácticas de ciudades y barrios que las están implementando. Ejemplificante para todas las grandes ciudades es el caso de París. Por ejemplo, todas las cubiertas, es decir, todos los techos de los edificios de París, en sus sucesivas renovaciones o en toda la obra nueva, tiene que tener una cubierta verde, de tal manera que la superficie de suelo que se le quita a la naturaleza se recupera en el piso X. Todos los espacios verdes disponibles, alcorques, parques, zonas de aparcamiento solares sin construir,
está permitido legalmente su uso como huerto urbano. La capacidad de reducir el kilometraje de desplazamiento de alimentos, de absorber CO2 de la atmósfera, de recuperar agua de lluvia en estos terrenos y de disfrutar de la ciudad se multiplica. Hay muchas cosas que las ciudades pueden hacer. Las ciudades tienen que buscar su diferencia, tienen que buscar su ADN, su alma, para a partir de ahí decidir qué quieren ser, ¿no? Definir exactamente cuál es el proyecto de cada una de las ciudades, porque cuando hablamos de nuevas economías estamos hablando de muchas dimensiones. Lo que necesitamos es alinear esas dimensiones en beneficio, primero, de la calidad de vida de las personas que viven ahí, segundo, del desarrollo estratégico del territorio. El ayuntamiento tiene la capacidad de ser un gran conector, un conector potentísimo. ¿Entre quiénes? Entre la ciudadanía, entre las empresas, no nos olvidemos del sector privado, entre los expertos de las nuevas economías, entre otras ciudades, otras administraciones. Ese papel catalizador es el que puede desempeñar el ayuntamiento. Y no solo eso, una vez catalizado, es quien mejor y de una manera más continuada en el tiempo puede aplicar todo esto en proyectos concretos. Las empresas del sector turístico tienen un papel clave para introducir criterios de sostenibilidad en toda la cadena de valor, comenzando por mejorar sus propios procesos para reducir su consumo energético, como la climatización o la iluminación. El ahorro en agua es posible mediante muchas acciones, por ejemplo, con baños eficientes y sistemas de riego inteligentes. La planificación es clave para evitar que el turismo no sea aceptado por los residentes, que se convierta en un turismo masificado o que ponga en peligro el patrimonio natural-cultural de los espacios. Las administraciones públicas y las empresas turísticas en general, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es realmente un turismo más sostenible, más respetuoso, más positivo, e interiorizarlo, ¿no?, en nuestras formas de trabajo y en nuestras planificaciones y gestión de la actividad turística en sí. Afortunadamente hay muchas buenas prácticas a día de hoy ya en el sector turístico, por ejemplo desde los propios alojamientos, la hotelería, pues está implementando buenas prácticas, ¿no?, de gestión de residuos alimenticios, pues de sus restaurantes, de sus caterings, que no solo propician, ¿no?, pues que se haga un uso correcto de esos residuos, que se gaste menos comida, ¿no?, en sus caterings y sus restaurantes, sino que a la vez se reduzca, ¿no?, la huella ecológica y la huella de carbono. Pero también otros ámbitos, ¿no?, pues como por ejemplo las agencias de viajes y tour operadores, que llevamos ya varios años pues utilizando herramientas de cálculo de huella de carbono de nuestros paquetes turísticos, y bueno, otras muchas iniciativas también a nivel pues de destinos y de empresas de otros ámbitos del propio sector. Las nuevas economías fomentan la inversión en proyectos afines a sus principios. A través de las inversiones sostenibles o las finanzas éticas se pueden financiar proyectos como por ejemplo edificios de cero emisiones, hipotecas verdes, parques o espacios de encuentro ciudadano, entre otros muchos. Estas inversiones pueden venir de la mano de bancos como Triodos o por ejemplo otros bancos que pertenecen a la Global Alliance for Banking on Values. Hay mucho capital que quiere ser invertido, que quiere llegar a proyectos de impacto medioambiental positivo, y gracias a plataformas de crowdfunding en sus distintas variantes, este dinero está consiguiendo llegar a esos proyectos que antes ese matching entre oferta y demanda era mucho más complicada. La banca no solo puede apoyar a las ciudades, sino que hoy en día debe hacerlo. Hay muchísimos municipios que están desarrollando proyectos para luchar contra el cambio climático, para mejorar la vida social de las personas o nuevos modelos económicos que están desarrollándose, nuevas actividades. Las entidades financieras pueden y deben estar ahí apoyando, dando servicio, viendo cuáles son las necesidades y cubriéndolas cuando forma parte de su ámbito de actuación. Un buen uso de las finanzas también puede repercutir en la economía local. Por ejemplo, a través del uso de las monedas sociales o las monedas locales, podemos contribuir a, utilizando esta moneda, impulsar negocios locales, impulsar los comercios, impulsar la producción de kilómetro cero, de tal manera que se eviten millones de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera. Por otro lado, las finanzas colaborativas como el match funding, el crowdfunding o el equity funding también pueden ayudarnos a democratizar la economía. Continuando con la misma idea de acercar lo que es el cambio climático y cómo desde nuestras propias pequeñas acciones podemos actuar sobre ese cambio climático, la principal es el consumo.
Para mí el consumo es el primer acto político para cambiar un sistema. Entonces, cada vez que actuamos en el consumo, cada vez que compramos de temas de alimentación, cada vez que compramos temas de ropa o de cualquier otro ámbito de consumo, estamos tomando una decisión de qué tipo de planeta y qué tipo de sociedad queremos. El consumo consciente te hace pensar desde ahí, no te hace pensar solo desde una perspectiva consumista de lo que es precio, producto, calidad o ciertos valores emocionales de que ese producto lo lleva a tal persona o me genera tal estatus, sino que pensemos también desde esa consciencia en personas y en planeta, es decir, en valores como la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, etc. Yo creo que a nivel nacional, por ejemplo en España, lo que ahora mismo está teniendo más éxito son los grupos de compra directa al productor, los circuitos cortos de comercialización. Hay muchas iniciativas en muchísimos lugares que se están probando en el que se reducen los intermediarios, se conoce directamente a quién es el productor, lo pone esto en el mercado más directamente e incluso ahí las nuevas tecnologías también ayudan porque también hay plataformas digitales. La colmena que dice sí, por ejemplo, es una buena iniciativa en este sentido, pero hay 1000 otras y los mercados de ganaderos, o sea, realmente hay muchas. La tecnología nos hace las cosas mucho más líquidas, mucho más accesibles. Tenemos un abanico más amplio de opciones de las que teníamos antes y muchas de ellas es a nivel de servicio, no a nivel de producto. Hay ejemplos como Seúl, en Corea, Ámsterdam, en Holanda, Milán o Bolonia en Italia, que han sido ciudades que promulgan un tipo de política pública para que las comunidades de usuarios puedan compartir aquello que ya existe en la ciudad, desde vehículos, alimentación, objetos de segunda mano. Por un lado, hay todo el tema de compartir datos también. En la economía digital los datos son como la materia prima y es muy importante que se puedan generar y compartir, pues nos ayudará a mejorar las políticas públicas y tenerlas más informadas, tener políticas públicas más informadas. Estamos viendo también cómo se incluye la parte de la fabricación digital, los Fab Labs con sus impresoras 3D, cortadoras láser y otro tipo de herramientas. Y finalmente también entender que lo más inteligente de la ciudad son los ciudadanos, por tanto hay que colaborar con ellos, hay que permitir que participen. Por tanto vemos gobiernos que hacen presupuestos participativos, procesos de crowdfunding cívico donde el ayuntamiento aporta una bolsa de dinero que sigue el dinero de los ciudadanos, procesos de decisión colectiva como Madrid Decides y en Barcelona. Aproximadamente 6,4 billones de personas, o lo que es lo mismo, 2/3 partes de la población mundial, vivirá en ciudades en el año 2050. Además, las ciudades ya consumen 2/3 partes de la energía que generamos y emiten más del 70% de las emisiones de efecto invernadero del planeta, generando cada año 1,3 billones de residuos. Esto quiere decir que tenemos un reto ambiental brutal delante nuestro y que tenemos que transformar la economía desde las ciudades, desde lo local, para afrontar el reto del cambio climático. Pero ahí tenemos las nuevas economías. Las nuevas economías nos dan la solución, nos dan ejemplos, nos dan buenas prácticas de cómo transformar desde lo local nuestro modelo económico y afrontar el reto del cambio climático. Si aplicamos las nuevas economías, tendremos ciudades más saludables, más amables y tendremos un lugar donde vivir que llamaremos nuestro hogar.